Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Maestra. días, Hola, chicos. maestra, buenos días. Buenos días, chicas, chicos. Déjenme abrirle su presentación. Hola, maestra. Hola, buenos días. Maestra, quería comentarle algo. Me mandó un Ah, mensajito mi compañera Citlali y ajá. me pidió el favor que si le podía avisar que va a entrar un poquito tarde. Sí, sí, me avisó ella hace ratito. Ok, muy bien. Gracias. Gracias. Déjenme abrirle su presentación, chicos, porque vamos a ver 3 temas hoy también para finalizar nuestra unidad número 1. ¿Ok? Un momento, por favor, chicos. No se vayan a desesperar. Ahorita terminamos. Chicos, ¿sí me escuchan? Sí, maestra. Sí, maestra. Okay. ¿Ya me Sí, escucho mejor? maestra. Sí, se escucha Ok, mejor. bueno, pues vamos a comenzar ahora sí. Nada más que estaba abriendo su presentación y estaba abriendo unas cositas ya para ponerlo listo. Bueno, la semana pasada aprendimos de 3 teorías, ¿verdad? Ya vi que ya aprendieron mucho, por ahí vi sus presentaciones, todo. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a aprender de 3 también que son muy importantes. Les voy a pedir, chicos, por favor, que apaguen sus audios para que puedan escuchar la clase. No tengamos ese problema de que no se escuchan. Lo que pueda apagar, se lo voy a apagar, ¿ok? Les encargo, por favor, de su audio para que podamos escuchar, chicos. Bien. Pues hoy vamos a aprender acerca de lo que es el racionalismo y el existencialismo. Vamos a ver un poquito de ello. Son teorías que nos va a ayudar, ya vimos que nos abre un poquito más la mente, lo vimos la semana pasada, aprendimos que era el cosmos, que era el racionalismo, aprendimos lo que era el marxismo, otras cosas, pero ahora vamos a aprender estos 3, con estos terminamos nuestra unidad 1, para poder complementar y para poder mejorar un poquito nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, abrirlos más y abarcar un poquito más en nuestra manera de ver las cosas. En cuanto al racionalismo, por aquí hay alguien que tiene el micrófono prendido, porfa, les pido que lo apague. Hortensia, les encargo, porfa, los que tienen el micrófono prendido lo apaguen, por favor, porque me están, hasta que escucho las pláticas. Tiene su micrófono apagado, maestra. Ok, listo. Sí, ya hasta yo me apagué para que vean. Les decía, vamos a comenzar con esta primer parte. Que me quito este letrerito. Y bueno, vamos a ver primero qué es el racionalismo. El racionalismo surge, lo dice a partir de finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI.
porque es cuando comienza a producirse nuevos cambios en toda la Europa de antes, en la Europa antigua, después de lo que fue el feudalismo o la era del oscurentalismo, que así fue conocido, después de que se revela Martín Lutero, Juan Calvino, empieza a contarse poco a poco la liberación de las ideologías, pero sobre todo aquí es cuando empieza, nos dice claramente a decir, las revoluciones del siglo XVII y siglo XVIII. La revolución industrial, la revolución francesa industrial, empiezan las liberaciones, ya vemos aquí los problemas sociales, que la independencia en unos países, allá en Europa empezaron primero para que no se confunda. Y bueno, ambos procesos se inician con el Renacimiento para comenzar a terminar en la era de la modernidad. El racionalismo surge entonces a partir del siglo XV y XVI, pero estalla más o se da a conocer más en toda Europa a partir del siglo XVII, siglo XVIII, con el Renacimiento hasta la era moderna que hoy ya tenemos. Antes no existía esta parte de, sí existía, pero no se le daba el nombre de racionalismo como una teoría del ser humano. Lo conocían como un conocimiento, como una aportación, como algo diferente, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, quien tenga el audio prendido, que se encargue, por favor, que me lo apaguen. Se lo voy a apagar, ¿ok? Entonces les decía, chicos, para que no me interrumpan, porque luego se me olvidan las cosas. Se divide en varias etapas el racionalismo. El primero es monarquías autoritarias. Les voy a explicar qué era esta parte. Aquí es cuando surgía todavía parte de la Edad Media, lo dice aquí, y parte de lo que es el feudalismo, que eran los reyes, los condes, la parte católica, la parte de las religiones X, que se involucraban con el gobierno para tener el control social. En este tipo de monarquías autoritarias empieza a surgir ciertas cuestiones. Por ejemplo, el ejército propio de un país. El rey nos dice que es un noble que tiene que contar con el apoyo del resto del puesto de todo su poder militar, como vemos películas de los reyes, etcétera, que empiezan a conquistar ciertos lugares para abarcar y tener más dinero para poder abarcar esta parte aquí, económica y extender su imperio. Es el primero entre iguales, nos dice aquí, entre los otros del mismo rango, responsabilidad y poder. Quiere decir, les voy a explicar un poquito más, para los que ya saben historia, pues no tanto, ¿verdad? Para ustedes. Que, por ejemplo, el compañero Diego, la compañera Stephanie, la compañera Vanessa, el compañero Adrián, la compañera Ceci, Denise, vamos a poner el ejemplo de ellos, cada uno tiene su propio poder, cada uno es un rey, tiene su propia monarquía. ¿Qué van a hacer ellos? Van a asociarse en ciertas cuestiones económicas. Tú me vas a transportar, Diego, a Stephanie, tu cobre, la compañera la plata, van a hacer un poco de intercambio, pero también buscaba cada uno de ustedes, digámoslo así, la extensión territorial de su poder, porque entre más abarca, más tienes, más gobiernas, más manipulas, más economía tienes, pero también hay más intercambio. Por eso que el intercambio de productos, el intercambio de alimentos es desde antes, desde los nómadas aproximadamente, cuando se cambiaban semillas y hasta piedritas y demás para sobrevivir. Esa es la primera parte. En España vemos este ejemplo de la reina Isabel y Fernando que se unen y se casan para poder formar un nuevo imperio monarca. Y aquí surge la fusión de un solo lenguaje, que es el lenguaje del español castellano, se fusiona para poder eliminar que a los árabes, que a los ingleses, que a los turcos, para extinguirse y sacar gente que no se viera un poquito más. Dice aquí, su conocida política de alianzas y reconquistas unifica el territorio que será la España que hoy conocemos. Ahorita vamos a entender un poquito de esta historia para que no se nos hagan bolas todos. A lo largo de los años siguientes, este proceso se complementará con el poder militar, el ejército, y estará siempre en manos del rey. Hemos visto películas y documentales que nos hablan, por ejemplo, de Napoleón Bonaparte, cómo se extendió, cómo tenía él el poder, cómo gobernaba, sus ideas borbónicas, sus reformas, toda esta parte que se fue extendiendo. Pero si ustedes se dan cuenta, cada una de estas partes que estamos viendo tiene que
un racionalismo. Vamos racionando, vamos pensando. ¿Qué es racionalizar? Es pensar, es preguntarte cómo mejorar, es buscar cómo superar ciertas cuestiones. Si ustedes ven lo que hemos visto acerca de la historia, ¿qué quería la monarquía? ¿Por qué quería extenderse? ¿Por qué quería ser más grande? Porque querían más dinero, porque querían más poder. Pero pensaron, ¿cómo hago yo, como la reina Isabel y el rey Fernando, cómo hacemos? Porque se llevaban súper mal, tenían pleitos y demás, y pensaron, racionalizaron, ¿cómo podemos fusionar a España en uno solo? ¿Cómo podemos sacar a los hindús, a los árabes, no sé si saben por ahí la historia de España, a los turcos, a los ingleses de nuestra nación? Y ellos pensaron muchas formas hasta que llegaron a la conclusión de casándonos, fusionando nuestra milicia, nuestra fuerza militar, nuestra monarquía, nuestras religiones, nuestro lenguaje, vamos a hacer que se extienda más y se haga la España que queremos. El racionalismo nos invita a esto, chicos, a pensar qué queremos, a pensar por qué lo vamos a hacer. Es como decimos, primero piensa, obviamente razona y después actúa. Dando cuenta que viene esta parte. La segunda parte de esta historia del racionalismo es la aparición de la burguesía. Surge a finales de la Edad Media, que se hizo cada vez más poderosa. Muchos habitantes del campo se fueron de las ciudades. ¿Por qué? Porque ya no tenían ese encaje, ya no encajaban en sus ideologías, en su forma de pensar, en la gente de ciudad a la gente de campo. Era, ¿cómo les puedo explicar? Vamos a extender una ciudad más grande, la vamos a modernizar, metemos castillos, metemos más edificaciones, se va quitando el campo porque la ciudad va a crecer así. Racionalizaron cómo querían un modelo de una ciudad. Si ustedes se fijan cómo es Guadalajara, cómo es Zapopan, el centro está bien pensado en casas, construcciones, que sean coloniales, que sean francesas, que sean de tal forma, pero no hay campo, no hay ciertas cuestiones que vemos comúnmente donde quiera. Y fuera de la ciudad, es por eso que existe el campo, los ranchos, los pueblos, parcelas, las frutas, verduras, etc. Fuera de la burguesía buscaba esto, implementar su imperio, crecer más su imperio dentro de la ciudad para tener más modernización, para llamarle la atención también a otras naciones que puedan meterse con, digamos así, meterse a intercambiar o buscar intercambios, uniones de comercio, de política, de religión, de leyes, todas esas cuestiones tienen que ver con eso. Aquí surgen pues los préstamos, los créditos, las letras de cambio, los banqueros y los cambistas, lo que yo les comentaba. Aquí la racionalización de esta época también es que la economía, la evolución social y la separación del campo con la ciudad, dentro de la burguesía. En la ciudad solamente va a haber fábricas, va a haber esto, va a haber lo otro, autos, actualmente como vemos. Fuera de, va a haber campo, va a haber verduras, frutas, árboles, la caña, etcétera, la gana, esas cuestiones fuera de la ciudad. Hemos visto parques, por ejemplo, si vemos en la Minerva, que tiene decorado con agave, que tiene, porque es un símbolo para ellos, por eso pusieron sus monumentos de unión, es decir, bueno, si estás fuera de la ciudad, pero te voy a unir dentro de mis monumentos, tus flores, tus plantas, tus árboles, pero no va a ser la extensión como antes. Esta parte comienza el capitalismo comercial. Surge la nueva sociedad que aparece en las grandes ciudades como Florencia, Italia, Venecia, Ámsterdam, Amberes, que fueron las primeras en decir, aquí se va a trabajar de esta manera, se va a ver de esta forma ahora, vamos a pensar en qué, en el capitalismo. Ya vimos a Karl Marx, ahora vemos esta parte del racionalismo con el capitalismo. Con esta apertura del comercio que buscaban, pues las mejoras en la navegación, en la pesca, en las comunicaciones, y decía ya nuevos ricos, cuya fortuna no consistía en tener solamente un feudo, sino las tierras, el campo, tener un capital, como ya existían los bancos, tener ahorros, etc. Su función, ¿cuál era? Extenderse territorialmente en la forma económica, en la forma de la riqueza. Después llega ahora sí el Renacimiento, que empieza, como digo, desde el siglo XVI hasta después del siglo XVIII.
Nos dice claramente que surge después de la ruptura de la Edad Media, de la Edad del feudalismo, y conciencia mantenida por la sucesión de una serie de transformaciones sociales, políticas, religiosas, económicas, culturales, que buscaban una clara oposición a lo medieval, buscaba ya el razonamiento de las personas. Aquí en el racionalismo es cuando vuelve a surgir la educación, surge la psicología, surgen las ciencias, la física, la química, la medicina, pueden experimentar. Anteriormente no está prohibidísimo abrir un cuerpo, los médicos no podían, solamente se iban a lo que pensaban. Y aquí ya surge esta parte de, a ver, si vamos a mejorar nuestra ciencia, es cuando empieza lo de las ciencias, es cuando empieza el conocimiento, la investigación. Aquí en esta parte nos invita ya a buscar lo no medieval, sino lo más razonable, lo más cultural, lo más científico, lo que tenemos actualmente como el razonamiento. Entre ellas podemos destacar, nos dice claramente lo que les explicaba, la reforma luterana, cuando Martín Lutero se rebela en contra de la religión, la iglesia anglicana de Enrique VIII, que también existe una nueva ideología religiosa, la consolidación de estados con naciones, cuando decimos, bueno, Inglaterra estaba dividido, se unen para ya ser Inglaterra, se unen para acercarse, a lo mismo con España, se empiezan a unir para mejorar, para entre todos trabajar de manera colectiva y cooperativa en algo mejor socialmente. También nos dice las monarquías autoritarias que se van a configurar un nuevo mapa político en Europa. El que se asocia al desarrollo de la burguesía y su papel predominante. Sigue la burguesía, pero como lo vemos casi actualmente con Inglaterra. ¿Qué pasa ahí? Está la reina, están los reyes, los príncipes, pero están independientes a nuestra política de la sociedad, independientes a nuestro intercambio comercial, independientes a eso. Cada quien tiene sus propias relaciones públicas. Cuando los pensadores y artistas renacentistas van decidiendo alejarse de lo medieval, miren en primer lugar a la antigüedad clásica. Aquí es cuando resurge, pues se llama renacimiento, la cultura griega, la cultura que es lo máximo que era lo griego en aquella época, donde era el arte, la belleza, la arquitectura, la astronomía, la ciencia, la matemática. Aquí es cuando vuelve a resurgir esta parte importante, retomándolo. Es cuando ahora vemos los grandes palacios, por ejemplo, la Catedral de nosotros, Notre Dame, las grandes culturas que vemos que surgen pintores importantes, que vemos aquí el ejemplo murales, esculturas, todas estas partes donde dice claramente se remontan a los pintores estéticos griegos. Vuelve a renacer esta parte humana, esta parte de investigación, esta parte filosófica, racionalista, porque ellos eran muy racionalistas, pero también la económica, la cultural y la belleza estética en las artes. Y cuando vuelve a surgir. Se abandona una concepción del mundo teocéntrica en la que todo gira alrededor de la religión y se recupera el ser humano en su dimensión más natural. Es cuando ellos se percatan que la religión va a ser ya independiente, ya no voy a estar solamente pintando de las religiones, voy a pintar lo que yo quiera. Por ejemplo, tenemos a grandes pintores que hasta la actualidad siguen impactando con sus artes, pero si te fijas, ellos se paran un poquito como Da Vinci, sí mete un poco la religión, pero se mete más con la Mona Lisa, se mete más con aspectos sociales reales, ¿de acuerdo? Sigue la reforma, existe la época de la reforma. Aquí es gracias a Martín Lutero desde 1485 a 1546, cuando rompe la fusión de la religión con lo político y con lo social. En la reforma, él busca que el ser humano sea pensante, porque anteriormente en el feudalismo, el ser humano no tenía la posibilidad ni de estudiar, ni de investigar, ni de hacer experimentaciones, ni mucho menos cuestionar acerca de la religión. Pueden investigar acerca de lo que es la reforma luterana, pueden buscar lo que es el feudalismo para que tengan un poquito más de conocimiento de lo que te explico. Pero anteriormente, antes de esta reforma, chicos y chicas, era increíble porque la religión decía que si era verde, que fuera rojo, como decimos actualmente, y no podías preguntar, oye, pero ¿por qué Jesús? En la Biblia dice que Jesús no puedes preguntar nada,
porque ya era un castigo, te maltrataban, te azotaban, te podían hinchar. Es la época de la Santa Inquisición, para que recuerden un poquito más. Pero Lutero dice, no más, ya me cansé, le hicieron muchas cosas, les invito a ver la película de Lutero, también está muy interesante, para que la vean un poco más. Y él piensa que ya es tiempo de que el ser humano rompa ese esquema y empiece a pensar, y se empiece a cuestionar, y empiece a crear su propia hipótesis de la vida, de lo que pasa en la sociedad, y de dejar todas esas cuestiones ocultas como la física, la ciencia, que para ellos era prohibida, sacarlo. En esta época, chicos, de la Reforma, fue cuando la Santa Inquisición alcanzó a Voltaire, a Galileo Galilei, a Isaac Newton, a grandes físicos, químicos y médicos, porque era prohibido. Y Lutero se entera y dice, no, ya no, estamos ocultos, pues se llama ocultarentismo, en una realidad que la sociedad necesita ya pensar por sí misma. Pensar si quieres hacer negocios, pensar si quieres esta religión, pensar si lo que tienes de vida te gusta, pensar si quieres estudiar, es cuando surge poco a poco ya el racionalismo. Siempre ha existido, pero en la época del feudalismo, en la Santa Inquisición era prohibido pensar, cuestionarse ciertas cosas, tener que obedecer, pero gracias a Martín Lutero se rompe ese esquema y vuelve a resurgir nuevamente el racionalismo. Bueno, aquí nos dice que el predomina una concepción pesimista de la naturaleza humana. El hombre está corrompido desde el pecado original y lo que decía, privado de toda la rectitud interior o exterior. Solo con la ayuda de la gracia puede hacer algún bien, porque la religión era todo en aquel tiempo. Y eso cansó a estos personajes como Martín Lutero y Juan Calvino, que fue quien también le ayudó. La rectitud moral, pues, no puede ser consecuencia de la libertad del hombre y depende exclusivamente de la voluntad de Dios. Fíjense las ideologías que tenían antes, lo que conduce a un estricto determinismo moral. Ahí la religión mandaba, como les decía, que es una ficha de todo lo que abarcaba esta parte, de lo que era la parte de la Santa Inquisición, era toda Europa, y mandaban cazar personas porque no les convenía que la persona se revelara, como dicen, que se nos salga de la bolsa alguien que pensara. Es lo que pasa muchas veces, lo hemos visto, alguien quiere opinar sobre algo, ya no está, desaparece, pero aquella era en la Santa Inquisición, para que tengamos un ejemplo más claro, no se me vayan a asustar. Los precursores más importantes del racionalismo está René Descartes. Dio claridad por su discurso del método. Él decide y se percata que para tener una racionalidad completa existen métodos. Y él define el método como una parte importante dentro del conocimiento humano. Simultáneamente nos dice aquí Francis Bacon, Novum Organum, con este método que nos dice el método de la nueva ciencia. Y en Italia está Galileo, que después de esta parte fue cuando surgió, desarrolla el método científico moderno, y estos tres autores de tres países diferentes que vivían en el siglo XVI y XVII, lo que les decía antes de la Reforma, llegaron a la misma conclusión, que había que cambiar la ciencia. Porque la ciencia era, hagan de cuenta que yo les digo, chicos, esto es una tablet. Me van a decir, no, esto es un celular. No, es una tablet y punto. Entonces, ahora con la nueva metodología de estos tres, Descartes, Bacon y Galileo, que a los tres les dan cuello a la Santa Inquisición para recordarles por esta rebelión, es que ellos empiezan a experimentar. Galileo, ¿qué hizo? Se experimentó de la gravedad, de la manzana. Bacon también empieza a investigar sobre el sistema solar, empieza a investigar sobre estas cuestiones. Descartes también dice, necesitamos mejorar la ciencia, necesitamos tener un nuevo conocimiento y determinar qué es ciencia y qué no. Pero pues llega la Inquisición, bajan un poquito el racionalismo, hasta que llega, por ejemplo, nos dice aquí, la revolución científica arranca con el paso del geocentrismo, heliocentrismo, que le dio Copérnico, porque también Copérnico pues también murió en aquella época, pero ellos dejan sus escritos y sus estudiantes, sus personas que le seguían, decían, bueno, Copérnico emplea un nuevo método que era luego puesto por Aristarco de Samos, quienes son los sucesores, quien se había puesto ya desde el siglo III antes de Cristo. La metodología les decía que sí existía, les voy a recordar, solo que con la época del feudalismo, del oscurantismo y de la Santa Inquisición, fue cuando se perdió esta parte.
de que no vas a razonar, de que no vas a pensar. Te doy un poquito de la historia para que nos digan qué pasa aquí. Pero gracias a estos descubrimientos de sus físicos, de sus personas que se dedicaron a mejorar la metodología científica, es que hoy tenemos lo que nos dice claramente. Las premisas nos da, por ejemplo, ahorita conocemos los círculos precisos y el movimiento de los planetas, que ya ha dejado Galileo, que ya ha dejado Copérnico. Él sigue estudiando a escondidas hasta cuando se rompe ese esquema que ya vimos con la reforma, de que ya vamos a comenzar a resurgir la ciencia y a resurgir la nueva metodología científica. Estamos un poquito científicos, pero ahorita vamos a ver un poco más. Nos dice la crítica es su gran aportación. Cuando llega el racionalismo en sí para nosotros, el punto más importante, lo vimos ahorita con seminarios, el racionalismo ocupa siempre de la crítica para poder decir si estamos bien o estamos mal, para que lo tengan escrito. Primero es la crítica. Segundo es el conocimiento del tema del que yo voy a hablar. Yo no puedo razonar de un tema si yo no lo conozco. Es como si yo les dijera, pues miren, Francis Bacon, yo les puedo inventar mis cosas, pero si ustedes investiguen y tienen un conocimiento, la verdad es, a ver, maestra, mire, él no hizo eso, él hizo tal cuestión. Ah, yo pensé que era. Entonces, aquí la cuestión es conocer para poder razonar y decir, voy a hablar de un tema que nosotros conozcamos. Esa es la cuestión. Y la crítica nos dice, es la primera aportación. ¿Por qué? Porque yo les puedo inventar cosas, pero ustedes van a decir, a ver, permíteme, maestra, voy a criticar un poquito lo que está diciendo, es incorrecto, porque yo tengo el conocimiento de que Francis Bacon hizo esto, en tal siglo, me dice aquí, fue el primer empirista, el que rompe con las cuestiones religiosas y empieza con el empirismo de decir, vamos a investigar, vamos a buscar, y nos dice aquí, hace una crítica contra los prejuicios de la ciencia, los que llaman ídolos, que dice, tú no eres mi ídolo, y yo voy a refutar tu información, si voy a criticar tu información, que es la refutación de la crítica, pues voy a investigar de qué se trata para poder tener un conocimiento y poderte yo decir, estás bien o estás bien. Por otra parte, apuesta por la creación de instituciones científicas en su país. Él dice, vamos a comenzar ahora a investigar la ciencia, las tecnologías, poco a poco de su época. Y confía en el desarrollo tecnológico como el futuro a seguir. En eso es un visionario y acierta plenamente. Bacon decía que la ciencia evoluciona junto con el racionalismo. Si ustedes nos ponemos a pensar, les decía a los chicos de segundo, cuando dice esta parte, no sé por qué, pero quedamos en el mismo tema. Cuando nosotros decimos, actualmente, si les pregunto, ¿qué es un celular? ¿Qué es una tablet? ¿Qué es una computadora? ¿Qué es un iPad? ¿Qué es una pantalla de plasma? ¿Qué es una pantalla? Si ustedes se van fijando lo que yo les estoy explicando, se lo que están imaginando. Y me pueden decir, maestra, un celular es esto, una tablet es esto. Sabemos diferenciar. Esa es la cuestión del racionalismo. Cuando tenemos este conocimiento de, no lo sabía hace 10 años, no existía una tablet hace 10 años. Pues sí, no recuerdo, pero no existía en tal tiempo esta tecnología. Hoy utilizamos esta tecnología, sabemos su conocimiento de cómo se usa, sabemos cuándo surge, sabemos para qué nos sirve y quizás a futuro nos toque ver cosas más modernas con las cuales vamos a racionalizar más. Y chicos, para que les quede un poquito más claro. ¿Alguna duda que tengan hasta ahorita, chicos? Con toda la confianza del mundo pueden preguntar. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Sí, maestra. Todo bien, maestra. Estamos dando un poquito para que digan, ay, maestra, estamos viendo historia, pero estamos viendo un poquito cómo surge y cómo fue evolucionando, ¿de acuerdo? Y Descartes, pues, es el padre del racionalismo. A él lo consideran así por su filosofía moderna y su principal valedor del racionalismo, como dice aquí, porque él decía, voy a pensar antes de actuar. Pero antes de pensar, ¿qué debo de hacer? Debo de conocer este tema. Es como si hiciéramos ahorita un congreso entre todos, un debate. Y yo les dijera, vamos a hablar sobre TDAH. Hay quienes saben de TDAH, hay quienes no saben qué es TDAH porque el grupo está diferenciado, hay económicos, hay de recursos humanos, ya vimos en la presentación. No todos son pedagogos, no todos son maestros de educación, no todos son psicólogos. Pero si yo voy a hablar sobre congreso, este debate acerca del TDAH,
¿Qué debo de hacer yo si no conozco? Investigar, saber y tener este pequeño conocimiento acerca de este tema. Eso es el racionalismo. Primero, conocer el tema, cuestionarme si realmente es real o no es real lo que estoy leyendo. Por ejemplo, si yo descargo un PDF y leo y digo, ay, pues sí, sí explica bien, pero en sus referencias bibliográficas no hay referencias bibliográficas, o no hay psicólogos, no hay investigaciones acerca del tema. ¿Qué pasa ahí? Que no puede ser real. Entonces, el racionalismo nos invita a eso, chicos. Me dice aquí a tener una filosofía moderna. ¿Por qué voy a hablar sobre esto? ¿De qué voy a hablar? ¿Cómo voy a explicarles? ¿Cómo les voy a decir a los chicos que es un racionalismo? ¿Cómo le explicar a mis alumnos, a mis compañeros de trabajo, cómo se maneja una tablet? ¿Cómo le enseño yo a un niño a manejar una computadora? Hagan de cuenta que eso es racionalismo, en pocas palabras, para que nos quede un poquito más claro. Y bueno, gracias a Descartes, que vuelve a resurgir lo que ya había existido desde antes, pues él pone estos pasos. El A, que tiene que ser metodológico, nos invita a tener un método que clarifique científica y racionalmente un saber filosófico, o sea, algo que sí existe, algo del cual me voy a basar. Lo vamos a ver después en el siguiente módulo, algunas teorías de ingeniería de aprendizaje, por qué y para qué nos sirven, viene siendo la parte metodológica. Y lo dice él que se llama duda metódica. Es cuando decimos, ¿será real lo que dice la maestra o no será real esta teoría? Voy a investigar. Y hay quienes me han dicho, maestra, también la de David Ausubel, en la teoría del aprendizaje significativo, lo que usted nos dijo es uno, pero también es esto. Ah, pero estamos hablando del mismo. Y hay una duda metódica, y ¿será o no será? Voy a investigar. Esta cuestión nos invita a buscar acerca de la teoría. B, metafísico, porque es una aportación del método centrado en la redefinición de los conceptos fundamentales. La sustancia, el atributo, si es verdad, si es mentira, investigar si realmente se hizo, si realmente existe tal palabra. Por ejemplo, yo decía, WhatsApp, pues WhatsApp tiene otro significado en inglés, pero ya ves la aplicación y dices, ah, lo pegaron, le pusieron otra de what y la app, ah, yo pensé que era la de otra palabra en inglés. Entonces ahí tú razonas y un ejemplo muy claro, ¿verdad? Y dices, bueno, WhatsApp significa esto y me dicen, ¿tienes WhatsApp? Y yo, no, cuando me ponen que WhatsApp, no, pues, WhatsApp significa qué pasa. Y yo, no. Y me dicen, no, es que es una aplicación. Ah, es una aplicación nueva para el teléfono. Ah, bueno, a ver, deja investigar de qué se trata. Si tiene código de bloqueo, si tiene todo esto. Es lo que hacemos siempre. Cuando te recomiendo esta app, esta aplicación, ¿qué hacemos? Buscamos. Vemos ahí las opiniones de las personas, siempre me sirvan eso de que muy bueno o no sirve. Esta es la parte metafísica, donde debemos de buscar la esencia, el atributo, la verdad, la mentira que nos va a servir, no nos va a servir, para qué, si es lo que pensamos que significa, también como la palabra de WhatsApp. Evaluar el racionalismo cartesiano teniendo en cuenta sus principales rasgos. Nos pide también hacer esta parte. Por ejemplo, la expresión de un nuevo método racional de pensar, que se llama duda metódica, que ya vimos, que es cuando nos platican algo, pero nos entra la duda de si me quiero investigar si el TDAH es esto o si WhatsApp es esto, como ejemplo que le di de dos maneras. Tiene que tener una afirmación subjetiva que es un poquito como primera verdad. Si es verdad lo que me está diciendo esta persona, pues es una maestra, yo pienso que sí es verdad. Y es cuando decimos, todo lo voy a investigar, aunque sea un doctor, aunque sea una persona que esté dando una conferencia, aunque estés en un YouTube, aunque estés viendo algo, esta duda siempre va a existir. Tenemos que tener la subjetividad de investigar si es real o no, aunque venga de una persona muy bien preparada. Recuerden que la duda siempre va a estar con nosotros. Una nueva teoría de concepto de idea en general y la idea de la sustancia en particular. Finalmente, el mecanicismo como paradigma, concepción general del orden y funcionamiento del universo. ¿Qué es un mecanicismo? Es la jerarquización de una investigación. Ustedes se preguntan, ay, maestra, ¿qué es científico? Bueno, sí, para investigar que siempre tiene que haber una duda, una hipótesis, un pensamiento, un racionalismo. Y de esta parte empezamos que a investigar PDFs, a investigar libros, a buscar videos, a buscar maestros que nos aporten.
a investigar algo para poder ver si realmente existe, pero de manera razonable. Continuando, pues seguimos con el siguiente tema. ¿Alguna duda que tengan acerca del racionalismo? Chicas, chicos, ¿alguien que quiera aportar? No, maestra, todo bien. ¿Todo bien? Diego, Alfredo, Cecilia, Stephanie, etcétera. ¿Todo perfecto? Sí, todo bien, maestra. Muy bien. Entonces, el Todo racionalismo bien. es esto. Les decía, el racionamiento es esto. El racionalismo que nos invita a preguntarnos, a dudar para poder investigar, pero también tener el conocimiento cuando vamos a explicar algún tema acerca de algo. No nomás les voy a decir, pues es que Martín Lutero, pues ahí nomás, no. Tengo que saber quién es Martín Lutero para poder explicar un poquito más allá de la historia, para poder explicar quiénes son los griegos, etcétera. Porque imagínense como si hacemos un debate o una conferencia entre todo el grupo y hay quienes no saben y tenemos que apoyar a que sepan. Tenemos que investigar también para poder tener esta filosofía racionalista. O sea, quiere decir que pensemos, que conozcamos para poder dialogar y expresar este conocimiento que ya tenemos nosotros guardados. ¿Sí? El siguiente es el existencialismo. Bueno, el existencialismo es una teoría que muy pocas veces conocemos. Me imagino que la gran mayoría no la conoció o no la conocía, pero espero que en esta clase podamos entender un poquito acerca de ello. Sísifo fue condenado a subir eternamente a su piedra, que es una frase que aparece. Así estamos los hombres, condenados a la libertad de construirnos a nosotros mismos a cada instante. Es como una frase que nos da Sísifo, de que él fue condenado a que tú tienes que subir ahí te vas a quedar todo el tiempo, y que hacia él nunca buscó una solución para sus problemas. En cambio, si nosotros actualmente lo vemos, tenemos un problema, ¿qué hacemos? Buscamos mil maneras de poder solucionarlo. Esta frase nos queda perfectamente. Siempre, nos dice aquí, vamos a construirnos cada instante. No vamos a quedar en lo mismo. Ya vimos la clase pasada, el transhumanismo, todas esas cuestiones nos hace mejorar. Es un movimiento filosófico que se desarrolló en Europa, primero en Alemania y luego en Francia, a consecuencia de la tremenda crisis provocada por las dos guerras mundiales. Estas son del siglo pasado. El mundo dejó de ser un lugar apacible y el proyecto ilustrado de la humanidad que se conquistaría la justicia y el bienestar social con una sola fuerza, que su razón, pues fracasó por completo. Ya vimos que hicieron estas guerras que terminaron con todo, con la ciencia, la tecnología, la educación, todo terminó. Entonces, el existencialismo surge con los siguientes puntos para mejorar nuestra sociedad y nuestra persona. Para que lo tengan en cuenta, chicos. Uno, un existencialismo de corte pesimista, surge primero, cuyos máximos exponentes son Martin Heidegger, Karl Jaspers y Jean-Paul Sartre. Pueden ver, hasta 1980 aproximadamente es cuando empiezan a surgir estas nuevas teorías para la sociedad. Surge después el existencialismo optimista y teológico, cuando buscan la ciencia, cuando buscan la religión, cuando buscan ya mejorar nuestro espíritu, nuestro cosmos, como vimos ya la semana pasada, y estaría representado por Laguerre, Gabriel Marcel y Renato Deleuze, que viene en Francia. Y el tercero es un especialismo orientado. ¿Mande? Perdón que lo interrumpa, pero Ajá. dice la sesión que le queda menos de un minuto. No sé si. Sí, ahorita nos volvemos a conectar. No se me preocupen. ¿De acuerdo? Va que va. Ok, vamos terminamos esto y nos conectamos. El tercero es un existencialismo no orientado. A ninguno de los dos posturas anteriores le servían. Entonces, cuando dicen, bueno, vamos a mejorar un poquito más esta parte, surge el no orientado, que es por Abagnano, Merlarsus, Ponti, Pasi y el último que fue Sartre. ¿Sí? Esto es cuando surgen las tres etapas de esta teoría, para que tengan en cuenta, chicos, en su presentación. Y bueno, algunos temas fundamentales del existencialismo son muchos. Por ejemplo, las fuentes de las que brota la temática existencialista se encuentran en Lexplen y el vitalismo, así como la fenomenología de Edmund Husserl. O sea, el existencialismo es, déjenles explico porque